si los jóvenes y las jóvenes tuviesen unas condiciones mejores que las que le ofrece pertenecer a una banda, entonces no entrarían, ¿no? Tenemos un problema de que aquí en Parla hay que hacer un trabajo muy, muy de fondo para prevenir que esas bandas existan, ¿no? Porque una vez que la banda existe, se va a crear criminalidad. ¿Crees que veremos un gobierno central del PP y Vox? Creo que va a ir a más si no se hace nada para evitarlo. Creo que veremos un gobierno en el que la ultraderecha y el discurso del odio incidan en las políticas estatales si no hacemos nada para cortarlo antes de que pase. Buenas, soy Canillas y esto es Empezar de Cero, un podcast donde se cuentan historias de gente de la calle para gente de la calle. Hoy nos acompaña Álvaro Gómez Jorge, un concejal de Izquierda Unida de Parla, y viene a contarnos, como todo el mundo, un poquito sobre su vida y hablaremos también un poquito sobre la política de este pueblo, cómo no. Muy buenas, bienvenido. Hola Jorge, muchas gracias por invitarme, muchas gracias por traerme aquí a vuestra casa y por darme esta oportunidad también de que la gente me conozca un poco más. Bueno, para eso estamos aquí. Poquito a poco queremos ir trayendo más políticos de Parla, que ya que viene solo gente de la calle a contar historias, al final vosotros también sois ciudadanos de aquí y también pasáis por la calle de Parla, como no. Y sobre todo que os conozcan un poquito más como personas. Así que gracias a ti por prestarnos este rato, por esperar a que montemos todo el tinglao y sobre todo por contarnos un poquito sobre tu vida. Así que la primera pregunta es, si tuvieses que describirte sin decir a lo que te dedicas, ¿cómo lo harías? Pues yo soy un chaval de Parla de toda la vida, que siempre ha estado involucrado sobre todo en asociaciones y movimientos juveniles de la ciudad. Me viene de familia, mis primos, mis padres, mis tíos han estado en el asociacionismo juvenil de Parla siempre, han formado parte de su creación y esto me viene de toda la vida, me viene de familia. Me he dedicado a diferentes cosas a lo largo de mi vida y he acabado en política un poco de forma natural, ¿no? por evolución. Si quieres te concreto un poco más o... Sí, ¿lo tenías claro ya el que ibas a acabar en política o es algo que ha venido así un poquito sobre la marcha? Pues ha venido sobre la marcha, ¿no? Yo empecé en una asociación de niños que se llama Creiban, que bueno, se acabó disolviendo, como muchas otras asociaciones infantiles y juveniles de la ciudad que tuvieron su época de auge. Pues yo fui presidente. Yo fui presidente de la asociación Creiban. Antes de mí fue presidenta mi prima. Y antes de mi prima pasaron por Creiban, pues eso, mi madre, mis tíos, muchos de mis primos, casi todos mis amigos son de allí. Entonces, a raíz de involucrarme desde muy niño y desde muy joven en la vida pública de Parla y en hacer cosas por la ciudad, pues acabé en movimientos sociales de lucha por los servicios públicos, como puede ser Urge Parla. Luego también estuve en la fundación de una asociación antitaurina aquí en Parla, que es Parla Antitaurina. He visto que eres cofundador, ¿no? Soy cofundador de la asociación, sí, y fui vicepresidente. Y a raíz de todo este movimiento y de lucha por lo que crees que es justo y de lucha por cambiar la ciudad, ¿no? y por luchar por cambiar nuestro entorno, pues acabé en Izquierda Unida, donde también había muchos de mis compañeros de Urge Parla, de Creiban, de Parla Antitaurina. Pues de forma natural les fui conociendo, fui haciendo migas con ellos y acabé de forma natural en Izquierda Unida. ¿Y eras profesor de inglés, he visto también? También, sí. Bueno, yo estudié ingeniería mecánica cuando acabé bachillerato. Estudié ingeniería mecánica y a la vez que trabajaba, estudiaba inglés también. O sea, hacía las 3 cosas a la vez, además de voluntariado en Creiban, ¿vale? Hacía las 4 cosas a la vez durante una época de mi vida en la que suspendía muchas asignaturas también. Bueno, algo tenía que fallar. Porque, pues eso, voluntariado... estudiar inglés, dar clases de inglés a niños, que empecé con clases particulares, luego empecé con clases extraescolares y acabé trabajando en la Escuela Municipal de Idiomas de Parla 4 años de profesor de inglés. Entonces,
hacer todas esas 4 cosas a la vez mientras estudiaba una ingeniería, pues al final tuve que dejar la ingeniería porque se me estaba poniendo la matrícula muy cara de tanto suspender. Entonces, bueno, he intentado acabarla varias veces, pero yo creo que trabajando y estudiando es muy complicado. Pero siempre he estado estudiando algo, y bueno, como te decía, yo estudiaba inglés también a la vez, me saqué el título de inglés, entré a trabajar en la Escuela Municipal de Idiomas y ese ha sido mi trabajo más estable, 4 años, hasta que en Izquierda Unida me ofrecieron entrar como secretario del grupo municipal en la legislatura anterior. Y ahí dejé la Escuela de Idiomas y empecé a trabajar aquí en política de forma pues natural casi también. ¿Y qué tal ese cambio? Bueno, a mí me hacía mucha ilusión poder aportar pues toda mi experiencia en el movimiento de lucha por cambiar la ciudad, ¿no? Pues yo siempre he creído que bueno, pues desde las asociaciones y desde los movimientos sociales se puede hacer mucho, pero desde allí fue desde donde me di cuenta de que desde dentro de las instituciones, desde dentro del ayuntamiento o desde dentro de otras instituciones superiores como la Comunidad de Madrid, es desde donde de verdad se puede incidir más para cambiar las cosas. Y fue lo que pensé que iba a hacer, ¿no? Eso es lo que pensaba, eso era lo que pensaba, ¿no? Digo, desde dentro yo creo que podremos tener más facilidad para cambiar las cosas. ¿Y qué pasó cuando entraste? ¿Cómo viste todo aquello? Pues la verdad es que decepcionante. Es decepcionante porque, bueno, los primeros años dentro, la verdad es que bien, pero sí que es verdad que al final te das cuenta desde dentro que cuando tus enemigos son enemigos, al final somos todos vecinos y vecinas de Parla, no son nuestros enemigos, pero cuando tú eres de izquierdas y lo que consideras es que la derecha son quienes nos quitan nuestros derechos laborales o nuestros derechos como derechos de las mujeres, derechos de las personas LGTBI, derechos de las personas migrantes, ¿no? Que quienes quieren quitarnos los derechos son las derechas, consideras que tú con quien tienes que confrontar es con ellos y no con quienes se supone que tendrían que ser tus compañeros y tus compañeras, que son la gente que tiene la misma ideología que tú, o por lo menos en un 80 o en un 90%. Te levanta, me pone nervioso. O sea, que se levanta, porque hoy no tiene por qué levantarse para nada realmente, pero ella le apetece darse un paseo por las cámaras. Y bueno, me he quedado con un poco el tema de lo que has dicho de decepcionante. ¿Qué trabas te has encontrado una vez estás dentro de un ayuntamiento a la hora de querer de verdad ayudar y resolver cosas de cara porque yo entiendo que desde las asociaciones es todo como un sueño, ¿no? Como una ilusión, qué guay, vamos a ayudar, tal. Y cuando llegas ahí, ¿qué barreras son con las que realmente se topa uno a la hora de querer ayudar y de querer poner cosas en práctica? Las barreras están por todas partes. Por un lado está la burocracia. La burocracia es una barrera insalvable para las instituciones. El dinero, los recursos económicos, para una institución, para un ayuntamiento, todo es mucho más caro. Cuando una empresa le da un servicio a un particular, le pone un precio, pero cuando le da ese mismo servicio a un ayuntamiento, le pone un precio mucho mayor, de repente. Porque sabe que es dinero público, ¿no? Que nadie va a mirar o que sí, nadie va a tener tan en cuenta. Sí, y aparte de recursos, los recursos humanos. El Ayuntamiento de Parla no tiene suficiente personal en casi ningún departamento del ayuntamiento. Y luego también hay una resistencia al cambio de los propios gobernantes. Cuesta mucho cambiar pues la mentalidad de personas que llevan gobernando esto de toda la vida de una manera determinada, ¿no? Cuesta mucho cambiar esa mentalidad de que se pueden hacer las cosas de otra manera, de otra forma. y que la participación ciudadana y que los movimientos sociales y que la transparencia son medidas e instrumentos que hacen que todo funcione mejor. Por ejemplo, una cosa muy básica, ¿no? Que es como
que los departamentos del ayuntamiento estén interconectados y que todo sea una única maquinaria que funciona bien, en vez de reinos de taifas, ¿no? Que haya fluidez, comunicación, compartir recursos. Eso es muy difícil cambiar la mentalidad para que eso se haga. Está siendo muy difícil. Define un caso práctico para que la gente lo entienda, de un ciudadano que pueda ir a resolver algo y que eso no ayude y cómo ayudaría. Pues, por ejemplo, que se quiera hacer un evento o un recurso, ¿no? para la infancia, por ejemplo, ¿no? Queremos hacer un recurso para la infancia y queremos usar una sala de la Casa de la Cultura. Pero claro, la Casa de la Cultura no es de la Concejalía de Infancia, es de la Concejalía de Cultura. Entonces, la Concejalía de Cultura considera que esa aula es para hacer cosas de cultura. Y entonces, claro, ¿y dónde hacemos cosas de infancia? Es muy difícil cambiar la mentalidad de quien ha estado gobernando 40 años para decir, no, mira, es que tenemos que compartir recursos porque al final los recursos son de los parleños y de las parleñas, no de la Concejalía de Cultura. Es por poner un ejemplo. Es por poner un ejemplo práctico, pero pasa en todos los departamentos del ayuntamiento. ¿Crees que esto se traslada también al gobierno central? El tema de la mentalidad, me refiero, el ser resistente al cambio. Pues hombre, ahora mismo que hay diferentes partidos en el Consejo de Ministros, ¿no? Y hay ministros de diferentes ámbitos políticos, yo creo que seguro que pasa. No lo conozco el caso, pero estoy seguro de que el Ministerio de Juventud e Infancia, cuya ministra es de Izquierda Unida, tendrá muchos problemas para recibir o compartir recursos con un ministerio de otro partido diferente. Estoy seguro de que eso pasa. Sí. ¿Y qué cosas cambiarías tú para que eso funcionase de otra forma? Pues la clave está en la participación ciudadana. Yo vengo de ahí, vengo de la participación ciudadana, vengo de las asociaciones y vengo de querer cambiar las cosas desde ámbitos de fuera de la política, ¿no? Yo vengo de ahí y tengo una mentalidad de participación ciudadana a tope y de tres patas, ¿no? Que son, primero, informar a la ciudadanía, la transparencia. Después, formar a la ciudadanía, o sea, que la gente sepa cómo participar y esté formada en participación ciudadana y sepa los cauces en los que puede incidir y que se faciliten esos cauces. Y por último, la participación, ¿no? Crear, como se han creado desde que entramos en el gobierno en 2019, se han creado cauces de participación. Se cambió el reglamento de participación ciudadana, se creó Participarla, que es un instrumento de participación ciudadana en el que las asociaciones de verdad inciden y participan. Y yo creo que esas tres patas son las que pueden hacer que las cosas cambien a mejor. Y bueno, esta es totalmente distinta. ¿Qué supone fundar o cofundar una asociación antitaurina en un pueblo tan taurino, con costumbres tan taurinas como Parla? Bueno, yo creo que Parla no es un pueblo muy taurino. En Parla lo ha sido siempre. En Parla los datos de asistencia a corridas de toros han bajado y de hecho se han acabado dejando de hacer corridas de toros. La última vez que gobernaba el PP, que se intentó licitar una corrida de toros, no se presentó ninguna empresa. Las empresas tienen pérdidas porque no viene suficiente gente a la corrida de toros. Creo que sí, si la plaza de toros tiene capacidad para unas 4.500 personas o unas 5.000, por ahí andará, pues creo que última corrida de toros se pudieron vender menos de 2.000, 1.500 entradas. Pero no hablo de corridas en general, o sea, claro, a nivel festejos. A nivel festejos. Encierros, los a recortes, nivel festejos, eso ha sido toda la vida en Parla algo como muy sí, clásico e incluso de la juventud, que es más difícil. Ha sido mucho de asistir. A nivel festejos populares, creo que si la gente supiese que a los animales se les mata igual cuando acaba el festejo, yo creo que la gente no iría tanto a los encierros. Creo que esa parte, como no se ve la muerte del animal en el encierro, yo creo que esa parte
se omite aposta para que la gente siga viniendo. Y es verdad que no ha habido tanto descenso en asistencia a encierros, pero también es verdad que viene mucha gente de otros municipios, que yo creo que la gente de Parla no es tan taurina. Mucho aficionado que se recorre como todos los pueblos, eso lo he visto también en redes sociales. Los encierros, pues atraen más a la gente joven, ¿no? Porque la gente sale, bebe, luego se va al encierro, que es así de noche, se lo pasa bien. Es más como la tradición de acabar la fiesta, ¿no? En los encierros. Yo creo que en Parla sí que hay algo más tradición de eso, pero creo que es precisamente por eso, porque se omite la muerte del animal, no es visual. Entonces, si la gente... sí que se conoce, ¿no? O sea, yo creo que a día de hoy el que no sepa lo que pasa está muy ciego, ¿no? Hemos hecho mucho esfuerzo en informar a la gente de eso y mucha gente no lo sabe. La gente no quiere ver... Hay cosas que... Pero vamos, que si en vez de un más toro eso. en la plaza de toros pones un DJ, la gente va a ir igual. O sea, Sí. que al final Yo creo que la gente prefiere, un poco la gente igual. prefiere no saberlo. Sí, efectivamente. ¿Cuántas peñas taurinas hay en Parla? Hay muchísimas, hay muchísimas. Y ahora están agrupadas todas en una única asociación que se llama Parla Taurina. No sé si están todas, pero la mayoría están. Pero también es verdad que hay muchas de esas peñas que están duplicadas. Asociación y peña son prácticamente lo mismo, y luego hay otras peñas que no funcionan desde hace tiempo. Usan los locales que tienen en la Plaza de Toros para celebrar sus fiestas y sus cumpleaños, pero poco más. Poco más que eso. Bueno, ahora te la pregunto yo, que ha levantado la mano. Bueno, para empezar, la que no he dicho nada, que yo hoy me he colado aquí en la Tudicam, que ha pasado a ser la Todicam. Esto aquí, por aquí pasa todo el mundo. Te quería preguntar un poco, retomando lo de antes, y también respecto a que decidieras fundar una asociación antitaurina y demás, ¿hubo algo clave que te hiciera meterte en política, como diciendo, tuviste un clic de algo que viste en concreto que dijeras, es que esto quiero cambiarlo, como algún objetivo? ¿O fue un poco todo de a raíz de estar en varias asociaciones que quisiste meterte un poco? ¿Hubo algo como específico, como lo del tema antitaurino, que dijiste, no, es que esto quiero yo intentar erradicarlo porque no está en mis... en mi forma de ver que esto pueda seguir pasando? Fue un cúmulo de cosas, pero sobre todo fue el arraigo. El arraigo a la ciudad de Parla fue lo que a mí me hizo decir, no, yo quiero cambiar las cosas desde dentro. Porque el haber vivido toda mi vida aquí, el que todos mis tíos, todas mis tías, mis abuelos, mis abuelas, mis padres, mi madre, mi hermano, que todos mis amigos y mis amigas sean de aquí de Parla, y la mayoría pues de Creigham o de asociaciones cercanas, me ha dado un arraigo a esta ciudad que me hace que me implique mucho en querer mejorar todo lo que pueda la ciudad. ¿Satisfecha? O sea, ¿veías que algo fallaba, que algo estaba fallando en concreto? ¿O Sí. En Parla fallaban muchas cosas. Cuando yo empecé en Urge Parla, que fue cuando yo empecé a tener una mentalidad más crítica, que es una plataforma por los servicios públicos, pues lo que decíamos es que solo por nacer en Parla tenemos menos bibliotecas, no tenemos centros cívicos, tenemos menos médicos por paciente, menos centros de salud, tenemos aulas más masificadas. Solo por nacer en Parla hay un agravio comparativo con el resto de municipios del sur de Madrid, y ya ni te cuento con los del norte, y la fama, una fama que no es merecida, ¿eh? Es una injusticia que había que combatirla desde todas partes. ¿Crees que eso ha sido falta de capacidad económica o una mala gestión? Una suma. Yo creo que desde lo que pasó con Tomás, el tranvía, la deuda y todo eso, ha sido un lastre. Ha sido un lastre, pero en Parla, si desapareciese toda la deuda de golpe, seguiríamos teniendo un problema muy grave, ¿no? Que es que Parla no tiene ingresos. O sea, tú un presupuesto municipal, hay que explicarlo un poco porque mucha gente no sabe cómo funciona un presupuesto, pero un presupuesto municipal tú contabilizas los gastos y los ingresos de ese año. Como una empresa, vaya. Y si no tienes ingresos, no puedes gastar en servicios públicos. Entonces, Parla no tiene ingresos, Parla no tiene industria. Entonces, los ingresos que pueda tener Getafe, Fuenlabrada, derivados de la
el arraigo industrial de muchas empresas, Parla no los tiene. Entonces, ¿ha habido una mala planificación y ha habido Varias. delincuencia y dinero que ha desaparecido y sobrecostes del tranvía y sobrecostes de muchas otras cosas y sinvergüenzas que han acabado en la cárcel o juzgados? Sí, en Parla ha faltado dinero y nos hemos endeudado porque ha habido sinvergüenzas que han robado y tienen nombres y apellidos, ¿no? José María Fraile, por ejemplo, se le llevaron esposado del ayuntamiento, cuando el ayuntamiento, la la UCO. Guardia Civil, sí. Entonces, claro, eso es innegable. Pero si de repente un día llega al Estado y con una varita mágica dice desaparece toda la deuda, Parla seguiría teniendo muy pocos ingresos y por lo tanto muy poco dinero para gastar en servicios públicos. Entonces hay un problema de sinvergonzonería y de falta de planificación y todo eso, pero también hay un problema estructural, ¿no? Que en Parla desde hace muchísimos años se ha primado el cortoplacismo y la política de lo visual, y en vez de planificar a largo plazo que esta ciudad tenga industria, ingresos estables. Y eso se ha hecho desde el ayuntamiento, pero también desde la Comunidad de Madrid y desde el Estado. Aquí en Parla tendrían que estar las 3 administraciones con una mirada a largo plazo para salir de esta situación. Pero yo creo que eso es algo imposible. O sea, es como una quimera. No lo hacen a niveles más grandes, no lo van a hacer en un municipio insignificante como Parla. Pues es la única solución que tiene Parla. Pelear esa solución de las 3 administraciones, ayuntamiento, Comunidad de Madrid y Estado, con una mirada a largo plazo, es la única solución que tenemos. Y algo, perdona la expresión, más realista a nivel de que se pueda hacer aquí. O sea, por ejemplo, el PAU 5 es una de las opciones por las que pasa que Parla pueda crecer económicamente. Sí, Parla necesita el PAU 5, pero claro, el PAU 5 necesita, por ejemplo, que las políticas de reequilibrio territorial y de reindustrialización de la Comunidad de Madrid favorezcan el crecimiento del PAU 5. No solo depende del ayuntamiento, depende también de que haya carreteras e infraestructura para que las empresas quieran asentarse allí. Eso depende también del Estado. Por eso digo que son las 3 administraciones. Y más o menos Bruno, cuando pasó por aquí, nos contó un poco su punto de vista con lo que ocurría con el PAU 5 y qué es lo que habría que hacer. ¿Cuál es tu punto de vista exactamente? ¿Cómo está la cosa ahora, según tú conoces? ¿Y qué es lo que harías o cuáles serían los pasos a seguir para que eso saliese adelante lo más pronto posible? Pues en el PAU 5 hay intereses privados de propietarios, empresas, que desde hace muchos años no han querido ceder eso para construcción de industria porque consideraban que le iban a sacar más rentabilidad haciendo viviendas. Pero Parla no puede seguir haciendo viviendas si no tenemos servicios, ¿no? O sea, si nos faltan centros de salud, si nos faltan colegios, si nos faltan institutos, si nos faltan bibliotecas, si nos faltan centros cívicos, si nos falta hasta limpieza diaria y recogida de residuos, ¿cómo vamos a traer más gente a vivir a Parla? ¿No? Estas personas que querían sacar lucro económico de esos terrenos han estado poniendo la zancadilla para que eso no pasase. Entonces ha costado muchos años y está costando muchos años. Se está empezando a resolver ahora, pero lo mismo siguen poniendo la zancadilla. ¿Y qué es lo que habría que hacer para desatrancar esa situación? Bueno, pues se ha hecho, ¿no? Se ha expropiado. Se ha expropiado terrenos y se está haciendo. Yo creo que ahora mismo vamos en el buen camino. Sobre todo lo que hay que hacer es que aquí quede negro sobre blanco que los intereses privados no van a estar por delante del interés general de la ciudadanía de Parla. Eso es lo más importante. ¿Cuántos puestos de trabajo se estima que pueda generar el PAU 5?
No tengo una respuesta para eso, porque el Pau 5 va a ser algo que se desarrolle poco a poco, no va a ser algo. Sí, algo me no va a contó, ser que algo iba de a ser golpe. como por fases. Para No que va a ser dijo el algo de número, lo golpe. que pasa es que no lo recuerdo. Entonces, yo creo que cualquier número que te diga va a ser mentira. Y si tuvieses que poner una fecha para que una primera fase estuviese Bueno, funcionando. una primera fase es ya, ¿no? Creo que ya se están haciendo centros logísticos allí. Bueno, se instaló hace años también John Deere, ¿no? O sea, una primera fase Sí, me refiero está a una primera empezando fase ya. de que toda una zona esté, no como Calleja, obviamente, porque eso es una locura. Yo creo que no lo vamos a ver esta legislatura, pero ojalá sí lo veamos. Y menos ahora con las cosas que, que nos has contado previas a empezar a grabar, que ahora hablaremos un poco sobre eso también. Y bueno, que de hecho si quieres podemos ir un poco ya ahí. O otra más. Aparte del Pau 5, ¿qué otras cosas se podrían hacer para que Parla tuviese un sustento propio económico? Un sustento propio económico, pues reindustrializar otros polígonos industriales. Yo creo que la llegada del AVE a Parla es una muy buena noticia. Sí, lo vi hace poco además. Es una muy buena noticia. Hay terreno industrial y hay un polígono industrial ya creado cerca. Ese polígono industrial está muy falto de mantenimiento. Hay que hacer infraestructura estatal y municipal para que las empresas quieran instalarse en esos terrenos, y sobre todo hay que darle un lavado de cara para que las empresas se quieran quedar. No solo al venir, de frente del ferial, ¿no? Sí, eso es. Hay que invertir en mantenimiento de ese polígono industrial, y hay que conseguir los fondos de donde sea para que eso tenga la infraestructura necesaria. Pero volvemos a lo mismo. Si no hay dinero, ¿no? Fondos europeos, infraestructura estatal, que la Comunidad de Madrid declare zona de urgente reindustrialización a Parla. Hombre, evidentemente Sobre todo, Parla ha crecido muchísimo, y lo que no es ni medio normal es que no tengamos ni un centro comercial en condiciones ahora mismo, porque es que se nos ha quedado pequeño. Bueno, pequeño y que no funciona. El ferial se nos ha quedado pequeño, y aparte de eso, es que abren tiendas, pero a nada se ve que se están cerrando, porque al final la gente pues prefiere ir a otros que tienen mucho más comercio a 10 minutos, claro, ¿sabes? Creo que es algo como súper fundamental, aparte de los puestos de trabajo que daría, claro, algo así también. Sí, todo lo que cree puestos de trabajo es bienvenido, pero yo siempre pongo la industria por delante de todo, porque es empleo de cercanía, que la gente de Parla no tiene. La gente de Parla es la ciudad de Europa, una de las que más tardan sus habitantes en ir a trabajar, porque claro, no tienen trabajo en Parla, tienen que irse hasta Madrid. Entonces, empleo de cercanía para que no tengamos que pasarnos la vida en un atasco o en un tren, eso te lo da la industria, pero además es que le da ingresos a la ciudad para poder invertir en servicios públicos. Entonces, por supuesto que todo lo que traiga empleo, comercios locales, centros comerciales, todo es bienvenido, pero la industria es lo que estructuralmente va a poder ser una pieza en la que se apoye el que Parla salga adelante. Ha sido así siempre. Al final, desde la revolución industrial ha sido industria, casas, industria, casas. Así han nacido la mayoría de los pueblos. Y es verdad que Parla no deja de crecer, porque al final somos lo más económico dentro de la locura de precios que existen hoy en día de la zona sur de Madrid. Entonces es un reclamo, aunque la gente se está yendo un poquito más allá a Castilla-La Mancha, precisamente porque es demasiado caro, y a lo mejor en parte por muchas de estas cosas que están diciendo, que ya no es lo que era. Sí, bueno, y la verdad es que ya los terrenos que quedan en Parla, casi todos ya son de uso industrial o otro tipo de uso comercial, pero ya no hay mucho terreno urbanizable que quede, por eso también suben los precios. Pero claro, es que tampoco podemos ponernos a lo que he dicho antes. Tú ahora te pones a hacer un barrio gigante de viviendas en Parla, y si ya nos faltan servicios, es que ese barrio van a hacer sin servicios públicos. Sí, esto es como cuando juegas a Sin City, que tienes que poner los edificios y llega un momento que te pone necesitas electricidad, necesitas no sé qué, y tienes que ir construyendo acorde con un parque de bomberos. Más o menos. Al final tampoco es, o sea, no es viable, como él dice, construir
Sí, construyes pisos, pero tienes el médico tienes que, aunque sea dentro de Parla, pero tienes que coger coche y lo tienes. Tienes el ambulatorio, porque, Claro. porque no hay médico. Sí, bueno, sí. Porque no hay médicos para todos. Es que ahora han construido el centro de salud de Parla Este Sí, Sí, es lo verdad. hemos visto hace poco. y en vez de contratar personal sanitario, médicos, enfermeras y médicas y enfermeros, lo están sacando de los otros centros de salud de Parla. Que ya le Entonces, falta personal. Si ya nos faltaba personal, si no hay pediatras en Parla, ¿cómo los vas a quitar? El servicio mínimo de los servicios mínimos, Claro, ¿no? Sí. ¿Cómo vas a quitar pediatras de un centro de salud para llevártelos a Parla Este si no tenemos pediatras? Y el centro de salud mental, El centro nuevo de que se salud está mental haciendo, igual. Es el centro de salud de Parla Este que tiene salud mental también y que buena falta nos hace. Sí, Buena porque falta nos hace. donde Sí, estaba y los años que O sea, tenía. el otro está hasta arriba de gente porque yo estoy yendo, o sea, y está llenísimo, que la verdad que dices, jolín, pero ¿va a tener los medios suficientes, los medios necesarios? Sabemos que no. Sabemos que no. Por eso no está abierto, ¿no? Por eso Claro. han tardado la Comunidad de Madrid 18 años de retrasos en construir el centro, ¿no? Porque no están dedicando recursos. Y si no han dedicado recursos a la construcción, mucho menos ahora a contratar personal para el centro. Sabemos que no va a tener. Y bueno, y lo que decís del Centro de Salud Mental, de tremenda importancia, porque la epidemia post-COVID que tenemos en la actualidad, sobre todo entre la gente más joven, es una epidemia de salud mental. Y es que nos hace falta un centro de salud mental como el Comer, pero claro, nos hace falta un centro de salud mental con recursos. Claro, al final es que va un poco a saco roto, ¿no? Porque si tienes lo que es la infraestructura, pero no tienes los medios para sacarlo adelante. Sí los tiene, ¿eh? La Comunidad de Madrid es la región más rica de España. La Comunidad de Madrid Sí, bueno, tiene- me refiero que no te los das. tiene los medios. Entonces, dinero para contratar personal hay. Personal, además, también hay, porque el personal sanitario de Parla, o de Parla no, de la Comunidad de Madrid, mejor dicho, el personal sanitario de la Comunidad de Madrid se está yendo a otras provincias a trabajar porque no las contratan en la Comunidad de Madrid. Entonces, tenemos recursos, tenemos personal. El personal tiene que migrar porque no se les contrata. Vamos a contratar personal en los centros de salud y en los hospitales. Hay, o sea, ocurre lo mismo en el resto de municipios. Es decir, es algo que es la Comunidad de Madrid actúa de esa forma, se centra más en la capital, o unos municipios sí, otros no. Parla está peor, Parla siempre está peor. El agravio comparativo llega a todos los niveles, pero esto no es un problema de Parla, esto es el modelo de la Comunidad de Madrid que intenta expulsarnos a la sanidad privada. Esto está premeditado y ocurre en todos los municipios de la Comunidad de Madrid. Y a nivel interno de reestructuración de recursos, por ejemplo, ¿qué se podría hacer? O sea, por poner un ejemplo puntual, ¿cuánto dinero se destina anualmente a peñas taurinas, asociaciones taurinas, mejor dicho? Desde dentro del ayuntamiento, En recursos, sí. Pues tienen cuántos locales pueden tener. no hay un gran derroche de dinero hacia lo que es las asociaciones en general, ¿no? O sea, cuando una peña taurina... Yo quiero diferenciar un poco entre las peñas taurinas, que son organizaciones legales y que todo lo que hacen es legal, mientras la tauromaquia siga siendo legal, y lo que es, pues mientras sean legales tienen los derechos de cualquier otra asociación y no se las trata de forma diferente, por lo menos desde que el tiempo que ha estado Izquierda Unida en el gobierno, que fue cuando se hizo una concesión de locales para todos igual, todas con las mismas posibilidades, todas las asociaciones tenían igualdad de derechos para solicitar un local. Esto se hizo a finales de la última legislatura, a principios de esta, ¿vale? Estamos hablando de alrededor de 2023. No se trató a ninguna asociación de forma diferente y de hecho todas las asociaciones de Parla que solicitaron un local lo recibieron. O sea que yo creo que se hizo de forma Taurinas. bastante bien y bastante ¿Dices taurinas o dices asociaciones justo. en Sí, general? las asociaciones taurinas ya tenían los locales. Lo que pasa es que aquí en Parla se ha hecho esto muchos años, que es
ceder un local sin un escrito que diga este local es tuyo y tienes estas obligaciones y estos derechos. Según ¿no? responsabilidad civil. No, las asociaciones a lo mejor se les cedía un local con una firma en una servilleta, por poner un... o de palabra, ¿no? Muchas asociaciones estaban de forma alegal en los locales. Y las peñas taurinas, por ejemplo, no tenían, ni las peñas taurinas ni ninguna otra asociación de las que concurrieron a la convocatoria de locales. Entonces, por primera vez en Parla se hizo una convocatoria, como se hace la convocatoria de subvenciones, que era por lo que te contaba todo esto, y en las convocatorias de cesión de locales y en las convocatorias de subvenciones, mientras que una asociación haga una actividad legal, no se la puede tratar de otra manera, pero a nivel administrativo no hay posibilidad de tratar a una asociación que está haciendo una actividad legal, no puedes decirla, no, a ti te margino porque no me gusta lo que haces tú. Eso estaría muy feo. Tiene que haber unos criterios técnicos, ¿no? Y al final son los técnicos los que dicen esta asociación va a este local o esta asociación recibe esta cantidad de dinero, también en función de cuánto dinero gaste la asociación en sus actividades y de cómo repercuta eso a la población de Parla. Las asociaciones de salud o las que tienen que ver con la lucha contra la pobreza reciben más recursos que una asociación de ocio, ¿no? Entonces hay unos criterios técnicos detrás y esto se ha hecho siempre con las subvenciones, pero no se había hecho nunca con los locales. Se hizo por primera vez estando Izquierda Unida en la Concejalía de Participación Ciudadana. Escuché cosas, que luego ya sabes cómo va todo esto, los bulos y los rumores y todo ese tipo de cosas, que hubo como cierto favoritismo. Decía que había algunas asociaciones taurinas que eran como de reciente creación o más modernas que se aprovecharon precisamente de eso, y otro tipo de asociaciones que llevaban más tiempo, por ejemplo, sin local, no se les dio local, y a otras de más reciente creación obtuvieron local por ser taurinas. Ninguna de las asociaciones que solicitó local en la convocatoria de locales se quedó sin local. Estaba hecha de forma impecable para que pero había hubiera para todo el mundo. Un cupo. Al final lo que había era más facilidad si compartías local, por ejemplo, ¿no? Entonces, pues algunas asociaciones decidieron compartir local y de esa manera, con los recursos que teníamos, se hizo de forma que todo el mundo pudiera tenerlo, sí. Algo. Entonces, si tú das puntos para que sea más fácil conseguir local, siempre con criterios técnicos, a 2 asociaciones o a 3 que se juntan en el mismo local porque sus actividades son compatibles, pues estás ahorrando recursos que son recursos de toda la población de Parla y al final lo que estás consiguiendo también es que todas las asociaciones que están dando un servicio también a la ciudad de forma desinteresada, porque al final la gente que trabaja en asociaciones trabaja de forma voluntaria. Entonces, estás consiguiendo también pues que favorecer que esas asociaciones sigan haciendo esa labor por la ciudad. Hay que tener, pues eso, entre la falta de recursos que tenemos y lo máximo, ¿no? Aprovecharlos al máximo, pues hay que tener ese ten con ten para hacerlo, y yo creo que se hizo muy, muy bien. Creo que, pues eso, había al final con criterios técnicos y favoreciendo que todo el mundo pudiera conseguirlo. Mencionan mucho los criterios técnicos. Sí, porque es muy importante que se sepa que una asociación no tiene favoritismos, ahora por lo menos, los ha tenido muchos años, ¿no? Lo que te decía de darle a un local a dedo a una asociación, eso se ha hecho muchos años, pero... Sí, quizá de eso seguramente venían los bulos, los rumores. Pero eso se acabó, o sea, y todas las asociaciones recibieron local. Bien, y bueno, cambiando... Todas las que lo solicitaron, ¿eh? Sí, todas las que se metieron en ese momento. Cambiando un poco el tema, vamos a adentrarnos un poco más en lo que es la política del municipio y todas estas cosas que están pasando. Obviamente hay unos problemas que a todo el mundo competen ahora mismo y es probablemente mucho más importante a nivel nacional que a nivel municipal, pero quiero saber un poco tu opinión, y al igual que todo lo que pase por aquí, se lo preguntaré, que son la inmigración y la vivienda. Ahora mismo está en boca de todo el mundo, creo que en redes sociales no otra cosa se habla de ninguna otra cosa. Gente lo utiliza además para polarizar, son temas que no se deberían de utilizar para ese tipo de cosas, pero vamos a trasladarlo un poco a Parla, a nivel local. Lo de la vivienda ya lo hemos tocado un poco, has dicho que efectivamente queda muy poco por donde construir, aunque Parla podría seguir creciendo, sobre todo si se hace industria, pero a nivel de inmigración, y esto ya son inquietudes también de muchos amigos míos que ya son gente de mi edad, que tiene críos y
llevan otro tipo de vida más adulta y tienen otras inquietudes. Parla siempre hemos tenido una mala fama por gente violenta, delincuencia y ese tipo de cosas, ¿no? Pero hoy en día, además de esa fama que ha tenido Parla por la gente que ya hemos sido de Parla de siempre, se le ha sumado bandas latinas, inmigrantes marroquíes, robos, peleas. Cada 2x3 matan a alguien en la puerta de una discoteca o ese tipo de cosas que antes pasaban, pero muy de vez en cuando. Ahora es todo como muy continuo, ¿no? Muy común. A los jóvenes quizá no les preocupa este tipo de cosas y siguen saliendo, pero yo noto mucho en que la gente de mi edad tiene como más miedo a salir, ve que las cosas han cambiado demasiado. Bueno, pero tú eres joven. Bueno, a medias. A medias. ¿Cómo ves sí, que tú, los 40 son los nuevos 20. ¿Cómo ves todo esto? Y sobre todo, ¿crees que incide realmente la inmigración, este incremento de la delincuencia? Y perdona que te diga, no solo gente joven como tú estás diciendo, que yo me considero también todavía, a la gente mayor que lleva toda la vida aquí en Parla, porque te lo digo como algo en concreto, a mis padres les ha llegado a decir la policía que a partir de las 9 de la noche, ¿no? Por ahí, a partir de qué noche, no pasasen por la zona de la estación, de cercanías. La propia policía. Entonces, claro, te quedas diciendo, joder, o sea, que me estoy perdiendo. Vale, te voy a contestar primero a lo de la vivienda porque va a ser muy rápido. Vale. A nivel nacional, nuestra política de vivienda está muy clara. Si todos los recursos que hemos dedicado a políticas de vivienda los hubiéramos dedicado a construir vivienda pública, que luego no se venda, porque si se la vendes a un particular deja de ser pública, y la hubieras dedicado a alquileres asequibles y alquileres sociales, toda esa vivienda que hubiéramos construido con todo ese dinero, en España no habría un problema de vivienda. Claro, pero ahí hay otro problema. Y yo estuve viéndolo un poquito hace poco, es el tema de los costes, los gastos y los beneficios. Al final, una empresa que destina dinero, inversión a construir vivienda, si ves la diferencia extrema que hay en el poco margen que les dejan a la hora de obtener beneficios, al final se van a construir por lo privado, porque no hay margen. Y cada vez menos. Claro, entonces, al final, ¿quién va a construir? ¿Sabes? Pero si es el Estado el que construye, el Estado no tiene necesidad de sacar beneficios. Pero el suelo público... Estado, lo que quiero decir es, el Estado ha dedicado miles de millones durante los últimos años a políticas de vivienda, a ayudar a jóvenes con el pago de alquiler, a conseguir avales bancarios. Si todo ese dinero lo hubieran dedicado a construir vivienda estatal, no vivienda de empresas, que no construya una empresa. Pero al final eso lo construye una empresa privada. Sí, bueno, construye una empresa privada si tú contratas una empresa privada, porque el Estado perfectamente puede hacer una empresa pública, igual que los hospitales se gestionan de forma pública, una constructora también lo puede gestionar el Estado. Entonces, si tú haces una constructora pública estatal y todo ese dinero que has gastado en políticas de vivienda lo dedicas a construir vivienda y que esa vivienda nunca se venda, que sea pública para siempre, tú puedes hacer eso. Alquileres sociales para personas más desfavorecidas y alquileres asequibles para el grueso de la población, ¿no? O sea, que compitas con la vivienda privada, que obligues a la vivienda privada a bajar los precios. Si tú pones un precio asequible a la vivienda, la gente va a alquilar menos a los propietarios privados. Simplemente por la cantidad. En el momento en el que se regule la necesidad de vivienda solo por cantidad de vivienda disponible, claro, los precios iban a bajar solos. Claro, los precios bajarían solos. Entonces, aquí en Parla concretamente hay otro tipo de problema con el alquiler social. Y es que todo bloque de edificios que ha sido destinado para eso ha terminado siendo un gueto de ocupas por ciertas etnias, peleas, navajazos. No, pero el la problema televisión todos los meses. El problema no han sido las etnias, el problema ha sido una colaboración público-privada en la que la empresa privada acaba desapareciendo, el ayuntamiento no tiene capacidad de gestionarlo. Si en vez de una colaboración público-privada se hubiera hecho una empresa estatal de vivienda que gestionara todo esto, el Estado sí tiene capacidad de gestionar todo esto. El problema en España ha sido de modelo, es nuestra posición. Y luego te hablo de la otra pregunta que me has hecho, que es sobre... has mezclado tres cosas que a mí no me gusta mezclar inseguridad con inmigración.
pero has mezclado, pues eso, Es que se habla mucho seguridad, de eso últimamente y es inmigración, un tema que de hecho seguridad, ciertos partidos inmigración. políticos lo han cogido para Sí, hay a modo partidos reclamo. políticos que lo intentan emparejar, pero yo creo que no va de la mano, porque Parla siempre ha sido una ciudad de personas que emigraban de otros sitios, ¿no? Mis abuelos vinieron aquí de Toledo, los de no sé quién vinieron de Extremadura, de Andalucía, de Castilla-León. Pero venían a trabajar. Claro, venían a trabajar y yo creo que la gente sigue viniendo a Parla, ¿no? A trabajar desde muchos otros sitios. Aquí Parla es una ciudad acogedora, una ciudad que se ha construido con migrantes de todas partes, de todas las provincias, de todas las comunidades autónomas y de todos los países. Parla es una de las ciudades con más nacionalidades de España. Creo que en Parla hay unas 180 nacionalidades o algo así. Son muchísimas nacionalidades. Aquí en Parla hacen falta claramente políticas de convivencia, lógicamente, y de convivencia, ¿no? Porque al venir gente de tantos lugares diferentes, pues hay un choque cultural y hay políticas de convivencia que estoy de acuerdo en que son necesarias, claro que sí. Pero luego está el tema de la delincuencia y de la seguridad ciudadana. En Parla, lo habéis dicho vosotros, hay muchísima fama, pero una cosa es la fama y otra cosa son los datos de delincuencia. Si comparas los datos de delincuencia de Parla con los de los municipios de alrededor, Leganés, Fuenlabrada, Getafe, Móstoles, Alcorcón, municipios de un tamaño más o menos similar, de más o menos condiciones sociales similares y de misma latitud, por así decir, no hay más delincuencia en Parla. Pero sí que hay un problema de bandas, y estoy de acuerdo. Los alumnos de institutos, colegios, tienen miedo y hay un problema de inseguridad real. Son bandas juveniles, ya la policía ya no las llama bandas latinas porque se han mezclado. Sí, ya se han mezclado. Tuvimos un oficial de policía local aquí en Parla que estuvo aquí, nos lo estuvo contando además que precisamente pasa eso, captan ya todo tipo y cada vez más jóvenes. Sí, ya no se llaman bandas latinas porque ya no son latinas, ahora son bandas juveniles y hay personas de todas las nacionalidades, incluidas jóvenes españoles y españolas, y es un problema de pues un poco de qué les estamos dejando a los jóvenes para el futuro, ¿no? ¿Qué condiciones tienen los jóvenes para querer formar parte de eso? Porque si los jóvenes tuviesen una alternativa de ocio y una alternativa de pues, una familia que no esté desestructurada, si los jóvenes y las jóvenes tuviesen unas condiciones mejores que las que le ofrece pertenecer a una banda, entonces no entrarían, ¿no? Tenemos un problema de que aquí en Parla hay que hacer un trabajo muy, muy de fondo para prevenir que esas bandas existan, ¿no? Porque una vez que la banda existe, se va a crear criminalidad. Pero entonces lo que tenemos que prevenir es que los jóvenes quieran entrar en esas bandas. No tenemos que perseguir los delitos de los jóvenes y las jóvenes, ¿no? Que también. Pero lo que hay que hacer es que esos jóvenes y esas jóvenes no quieran llegar a pertenecer a esa banda. Entonces tenemos que dotar recursos para saber qué les pasa a los jóvenes por la cabeza, qué problemas de salud mental tienen y familiares y socioeconómicos, y necesitamos no un policía que vaya a perseguirles, ¿no? Sino agentes tutores, educadores de calle, que las asociaciones detecten los problemas, los colegios, las asociaciones, los tutores, pues eso, policías, agentes tutor, educadores de calle, que haya una red de apoyo y de un poco coordinación y de observación de qué le está pasando a cada joven para prevenir. Lo que hace falta es prevención. Pero al final eso, y esto es mi punto de vista, a lo mejor atajaría un porcentaje. O sea, porque siempre que esté ahí en la banda, al final hay gente que aquí en Parla, en España en general no ha habido ese tipo. Ya hace años se hablaba en Madrid, de hecho he visto varios podcasts sobre el tema de cuando llegaron, cómo se metieron poco a poco y todo eso.
y cómo eso se fue implantando, ¿no? Desde entonces han ocurrido que incluso las primeras que llegaron ya prácticamente ni existen y han ido viniendo más, cada vez más violentas, cada vez más peligrosas. Entonces, al final eso es algo que se importa, que viene de fuera. Mientras que ese problema esté ahí, va a arraigar y va a aglutinar cosas que haya alrededor. O sea, lo que tú dices, sí que veo que hay un porcentaje que habría gente que diría, obviamente no voy a esto, pero el miedo, la extorsión y todo ese tipo de cosas son las herramientas que precisamente utilizan ese tipo de personas para llevar a la gente con ellos. Entonces, yo creo que se trataría más de erradicar precisamente eso, porque mientras que esté ahí la opción y esté el peligro, hay mucha gente que no porque quiera, sino porque le obliguen, se va a ver obligada a meterse en ese mundo. Por eso no para de crecer. Sí, es mi punto de vista. Estoy de acuerdo, pero tú mismo lo has dicho. En otras partes, en otros lugares o en otros tiempos, esto no pasaba, ¿no? Entonces, lo que hay que ver son las condiciones que se dan para que esto pase aquí y luchar contra esas condiciones que hay para que esto no pase aquí. ¿Condiciones como cuáles? Condiciones socioeconómicas, condiciones de menores que a lo mejor no tienen un soporte de grupo de amigos o familiar. Entiendo Ese que es al el final- trabajo, ese es el trabajo que Pero hay en que hacer. Parla es una población de gente pobre, entre comillas. Sí, La clase baja. somos un pueblo trabajador y Claro, de gente trabajadora. clase sí, sí. baja. Entonces Sí, creo sí. que es muy difícil eso que dices. Pero al final creo que está un poco ligado con lo que decías también con los centros de salud, ¿no? Que al final es falta de recursos también, a lo mejor en educación o en otro tipo de asociaciones, ¿no? Que puedan hacer como esa red más sólida para que los jóvenes tengan acceso a ellas, ¿no? Tenemos Al que final crear también esa red. el otro día lo hablaba con Marta, de aquí de Estelar Media, que decía, jolín, la gente se aburre porque no sabe, no está bien informada de todas las cosas que verdaderamente se hacen en Parla, ¿no? ¿Es un poco también falta de información o verdaderamente a la falta de información se le suma la falta de recursos? En Parla se hacen muchísimas cosas. Hay un tejido Sí, asociativo sí. gigante Mucho más que yo, antes. y yo no me entero de todas. Yo no me Por entero eso, de por todas, eso. Es pero que yo creo que a la gente le falta el saber, ¿no? Verdaderamente a qué se pueden agarrar, ¿no? Claro, entonces es verdad que hay que hacer un trabajo también para que esa red llegue a todo el mundo también. Sí, sí, estoy de acuerdo. Antes, yo soy socio de Oráculo del Sur. Hace 20 y tantos años, ¿sabes? Llevo toda la vida metido en esas cosas. Y siempre ha habido algunas asociaciones que hacían cosillas, ¿no? Pero eran como muy poquitas, ¿no? Ahora eso ha crecido enormemente, o sea, hay muchas más asociaciones y muchísimas más actividades por asociación. Antes hacía un evento al año y ahora Oráculo, por ejemplo, hace 5 o 6 cosas O abiertas. sea, por eso choca, ¿no? al Que aún público. así la juventud veas que todavía no, pues eso, que no se engancha a estos medios, sino que se dedica a otras cosas. Porque es, entonces, Sí, está ¿cuál es claro el que punto de hay- inflexión ahí que o les falta información para no caer en ese tipo de cosas y ir por el buen camino, por así decirlo, Sí. o... Y hay, ya- creo hay que- ideas desde el ayuntamiento para este tipo de cosas. Creo que lo que estabais hablando choca porque hay un cambio de modelo de la comunidad al individualismo. O sea, había asociaciones vecinales y casas regionales en los 80 que tenían muchísimos socios porque la gente llegaba de fuera a Parla y era la forma de agruparse en comunidades, ¿no? Ujú. Ese modelo de comunitario se ha ido cambiando por un modelo individualista. Entonces, yo voy ahora a la asociación que hace la actividad que a mí me gusta, hago la actividad que a mí me gusta y me voy. Y la tomo la asociación como un servicio más que como una comunidad. Ha habido ese cambio de modelo y es por lo que mucha gente está desconectada también de todo esto. Entonces, desde el ayuntamiento, pues A nivel de dar visibilidad a este cuando tipo de hemos estado en el actividades. gobierno, pues sí, claro, todo lo que sea políticas de participación ciudadana y de promover el asociacionismo, pues hemos dado una escuela de participación ciudadana para formar a las asociaciones, para buscar recursos y para buscar visibilidad, para redes sociales, para hacer carteles, para contactar con la gente de sus barrios o de sus ámbitos,
pues sí, esa escuela de participación ciudadana se ha hecho y se ha dotado de recursos y ha venido gente muy potente a dar esa formación. Desde mi punto de vista, creo que la administración en Parla tiene como muy poco alcance, ¿no? Muy poca repercusión. O sea, miras las redes sociales del alcalde, del ayuntamiento, ese tipo de cosas, y para el nivel de población que tiene Parla, cualquier chaval de 14 años que haga dos tonterías con un patinete tiene más seguidores que, ¿sabes? Entonces, estoy de acuerdo. Y hoy en día, que encima el alcance se obtiene por ahí, porque Parla no tiene un medio de comunicación. Bueno, la gente de la media me va a matar por decir esto, pero... Local. Sí, no tiene un medio de comunicación, un canal de televisión, o pues que sé, que nadie la ve la televisión, pero bueno, me lo invento. Un medio de comunicación. Un periódico local de Parla, sí. O una revista. Red social, voy a decir una palabrota mal dicha. Una red social en condiciones que de verdad se preocupe de dar visibilidad a lo que tú decías antes, que no se preocupe del individualismo y se preocupe más de la comunidad, ¿no? Y se preocupe de que Parla tenga un altavoz más grande a nivel del ciudadano, de que se entere de todo este tipo de cosas. Sí. ¿No crees que eso sería una buena herramienta? Es una tarea pendiente. Es complicado encontrar la fórmula porque también la comunicación cambia de manera muy deprisa y lo que ayer funcionaba a lo mejor hoy ya no funciona, ¿no? Porque yo trabajo 40 horas y estoy al día de eso porque fuera de mi trabajo estoy enfermo como todo el tiempo mirando eso. O sea, claro. Imagínate una persona que le paguen un sueldo y se dedique a eso. Claro, pero por ponerte un ejemplo, antes la gente se enteraba por la televisión, pero la gente ya prácticamente no ve la tele, ahora la gente ve Netflix. Sí. Antes funcionaba Twitter, pero ahora es TikTok. ¿Sabes? O sea, estar al día de eso es muy complicado y ponerse al día de forma que de hacer algo que funcione, pues no lo sé. Pues la gente escucha muchos podcasts ahora. Es que no tengo ni idea porque no soy experto en estos. Yo no lo veo tan difícil. Sobre todo porque no soy experto en esto, pero sobre todo porque cambia a niveles alarmantes esto. La comunicación cambia todos los días. Entonces creo que hay que buscar la fórmula. Sí, es una tarea pendiente de Parla. Estoy completamente de acuerdo. Pero es de verdad que es algo que yo no veo tan difícil. Y creo que se dedican recursos a otras cosas, desde mi punto de vista, mucho más inútiles que eso, que con recursos ínfimos se puede hacer un trabajo soberbio. Estoy de acuerdo, pero bueno, en Parla no se dedican muchos recursos a cosas inútiles porque los pocos que hay que dedicarlos a lo poco que tenemos. Desde mi punto de vista, todo lo que se ha invertido en una asociación taurina, por ejemplo, para mí es tirar el dinero. Sí, claro, pero era lo que te decía, que al final, por ejemplo, al final son técnicos quien dice cuánto se da. A ver, a los taurinos ahora por ti, que van. Te digo yo que con lo que ganas solo, o sea, con lo que destinado a una o dos asociaciones taurinas, tienes para cubrir todo un año de esto que te estoy diciendo. Pero bueno, vamos un poco más al tema de lo que estamos hablando. Cómo ciertos partidos utilizan precisamente esto que hablamos de la delincuencia para polarizar en base a la inmigración y todo ese tipo de cosas. Pasa a nivel nacional, lo estamos viendo. Vox, cada vez que viene alguien lo mencionamos, no para de crecer con este tipo de discursos. Está utilizando un poco, desde mi punto de vista, la estrategia que utilizó Pablo Iglesias o Podemos en su momento, ¿no? De coger esas inquietudes del pueblo y volverlas discursos populistas para captar un montón de votos. Lo está haciendo, pero obviamente desde otro punto de vista. No tengo ni puta idea de política, esto son cosas mías que dirás, este gilipollas que está diciendo. Yo te digo lo que yo pienso y lo que veo como ciudadano y lo que he ido analizando. Y creo que ha calado mucho, porque obviamente sí hay problemas estructurales que probablemente la mayoría de la población, gente como yo, no entendamos del todo y se aprovechan de eso. Y lo que es innegable es que no para de crecer. Aquí en Parla tenemos a Chiqui, representante de Vox. Creo que va a pasar pronto por aquí, de hecho, le estamos esperando y creo que en breve pasará, así que tendremos una charla como la que estamos teniendo contigo sobre un montón de cosas. ¿Cómo ves tú que se utilice esto así a nivel político? Sobre todo por el tema de la polarización, que creo que es el mal endémico que tenemos ahora mismo en la sociedad. Bueno, yo a nivel personal no voy a hablar del portavoz de Vox, de Juan Marcos. No, me refiero a... Pero sí que voy a contestarte a lo que me has dicho, porque es que estoy muy de acuerdo en todo lo que has dicho, y es que hay partidos políticos que se están aprovechando de generar crispación. Y esto que decíamos antes, que lo habéis dicho vosotros, ¿no? Que hay una mala fama de Parla y que hay una sensación de inseguridad, que no es lo mismo que haya inseguridad a que haya sensación de inseguridad. Pero luego miramos los datos y no son diferentes de los municipios de alrededor. Pues, que no quiere decir que no sean malos datos.
No quiere decir que no sean malos datos, son mejorables siempre. La criminalidad siempre puede reducirse, porque siempre va a haber criminalidad, entonces siempre se puede trabajar para reducirse. Y me consta que en Parla se ha hecho. En Parla ha habido un plan de incremento de la Policía Nacional, se están contratando Sí, policías cuando vino el locales. comisario este de Madrid, Sí, que ya se fue. Que yo no creo que es el modelo con el que se ataja la criminalidad, ¿no? La criminalidad se ataja atajando las causas de la criminalidad, ¿no? O sea, si tú atajas las causas de qué hace que la gente cometa crímenes, es como se dejan de cometer crímenes. Lo otro es castigar los crímenes, ¿no? Pues Sí. también hay que castigarlos, ¿no? Porque lo dice la ley, pero además de castigarlos, hay que prevenirlos. O sea, hay que hacer Sí, las yo dos creo que hay cosas. que trabajar Entonces, en ambos sentidos. invertir muchísimo en tener muchos policías para encontrar a los criminales, pues hay que hacerlo, pero a lo mejor parte de esos recursos tienen que ir a que no se den las condiciones de que se genera el crimen. Pero hablando sobre la percepción de la criminalidad y de la crispación que generan los partidos políticos y el discurso del odio, que está muy, muy de moda también esta expresión, porque es lo que hay, es un discurso de odio, que en Parla haya una percepción de inseguridad que no tiene nada que ver con los datos y una fama de inseguridad que no tiene nada que ver con cuando la comparas con los municipios de alrededor, que no tienen esa fama, aquí hay motivos, aquí hay algo que ha generado esa sensación de inseguridad y es estar constantemente en el pleno, en redes sociales, en las noticias, hablando de lo peligroso que es Parla y de lo insegura que se siente la gente. Si tú repites esto una y otra vez, una y otra vez, y una y otra vez, y cada crimen que se comete en Parla le das el bombo de 40 crímenes en vez de uno solo, al final se crea una crispación y una sensación de inseguridad que, repito, en Parla hay criminalidad, pero no a niveles más grandes que los municipios de alrededor. Entonces, esta sensación es una sensación subjetiva de inseguridad, que una situación mejorable que tenemos, pero que no tiene nada que ver con la sensación que se vive y con la crispación. Y claro, a mí me choca porque si tanto ha crecido la inmigración, al final, y solo en esa dirección, habrá municipios como Parla, por ejemplo, que el porcentaje de población inmigrante es mucho más alto que antiguamente. Eso puede ir en tu contra, a nivel de votos, quiero decir. Habrá, a lo mejor a nivel nacional está funcionando, pero habrá en ciertos sitios que ese discurso no funcione. Porque obviamente esa población no va a votar a Vox, ¿no? ¿Tú crees que no? Porque yo creo que personas machistas, personas racistas y personas homófobas las hay en todos los países y de todos los colores. Entonces, yo no estaría tan segura. Yo no estaría tan seguro. Creo que es suficiente. Para que sigan creciendo a estos niveles en todas partes. Hombre, creo que algo hay que hacer para que deje de crecer sobre todo el discurso del odio, ¿no? Y la mentalidad de creerse este discurso. Algo hay que hacer, pero creo que... Yo tengo una opinión esto... sobre eso y un análisis seguramente de mierda desde mi desconocimiento, pero lo que yo creo realmente es que sí hay, pero no hay tanto como creemos. ¿Por qué? Porque hay un montón de gente indecisa o que muchas veces no va a votar o que vota poco, que no le preocupan este tipo de cosas, que compra precisamente toda esta sensación que dices tú de inseguridad y toda esa inquietud y se une a ese, ¿no? a ese movimiento y por eso parece más grande quizá de lo que es. Pero igual que no hay tanto de lo uno, creo que realmente no hay tanto de lo otro. Claro. Bueno, esto que vivimos de que crezca este tipo de discurso ya se ha vivido en Europa hace muchos años y por desgracia la historia se acaba repitiendo. Entonces sabemos cómo acaba y yo creo que sabiendo cómo se genera esto y sabiendo cómo acaba, lo que hay que buscar es la forma de cortarlo. ¿Que la gente se crea este discurso? Pues evidentemente. Evidentemente la gente se cree el discurso porque si no, no crecerían. Y está a la vista de todo que el discurso está creciendo. ¿Crees que va a ir a más? ¿Crees que llegue, mejor dicho, te reformulo la pregunta. ¿Crees que veremos un gobierno central del PP y Vox? Creo que va a ir a más si no se hace nada para evitarlo. Y creo que veremos un gobierno en el que la ultraderecha y el discurso del odio incidan en las políticas estatales si no hacemos nada
para cortarlo antes de que pase. Si no hacemos nada, claro que pasará. ¿Crees que llegará en las siguientes elecciones? Mira, yo creo que a la gente le importa mucho los datos de empleo, los datos de la subida del salario mínimo. Entonces, creo que hay medidas que se han tomado desde el gobierno estatal que son justificantes de sobra para que la gente quiera cierta continuidad de estas medidas. Entonces, que el odio y que los datos de inseguridad y de miedo a lo de fuera gane, y el discurso machista gane, y el discurso homófobo gane, va a depender también de que la gente lo ponga en una balanza y diga, bueno, ¿tanto me importa que venga gente de otro país aquí? ¿O que las mujeres tengan más derechos? ¿O que los homosexuales puedan casarse o adoptar? ¿Tanto me importa esto? ¿O me importa más que sigan subiendo los datos de empleo y el salario mínimo? Creo que la gente lo va a tener que poner en una balanza y que es la gente la que va a tener que decidirlo con su voto. Yo creo que eso, una vez más, es un poco quimera, porque al final a mí sí me preocupan más ese tipo de cosas. Estas otras, pues al final pues tengo que estar aquí haciendo esto y me preocupan para comentarlas y ver un poco cómo funciona. Pero a mí sí me preocupa, por ejemplo, mucho más el tema del empleo y todo eso. Pero a la gente en general, y creo que además eso está muy bien pensado y muy bien hecho, que con este tipo de cosas se le olvidan ese otro tipo de cosas. Y creo que no vamos en una dirección en la que eso vaya a ser una preocupación. La verdad. Es otra vez mi punto de vista. Sabes que no tiene nada que ver. Pero a mí sí me preocupa mucho más el empleo. Yo llevo 20 años trabajando de TT. Claro. En 4 fábricas solo, eso sí. Intentando quedarme siempre. Estás un año, te echan 6 meses a la calle, luego vuelves. O sea, cuentan contigo, pero sí, ya estaremos fijos en un futuro. Pero siempre que la política lo permita, esto va a seguir existiendo. La precariedad. A mí me preocupa mucho más eso. La precariedad. Obviamente. Sí. Acabar con la precariedad es, creo que, condición necesaria para que no haya en España un gobierno de derechas. Y la precariedad tiene muchas caras. Tiene pues que tú no puedes acceder a una vivienda con los precios de la vivienda y con los precios desorbitados también de la cesta de la compra, de los suministros, ¿no? Tú no puedes acceder a una vivienda si no tienes una estabilidad laboral. Y si no tienes una estabilidad laboral es porque las políticas públicas de empleo están fracasando. Pero es que en España hay menos inflación que en el resto de Europa. En España ha subido más los sueldos que en el resto de Europa. En España ha subido más los datos de empleo que en el resto de Europa. Algo se estará haciendo bien. Y eso es lo que la gente va a tener que decidir con su voto, ¿no? Eso es lo que la gente va a tener que poner en una balanza. ¿Tan mal está España? Mirad fuera. Ya, pero la gente al final no mira afuera. Y todo este tipo de discursos y lo que estamos hablando, de todo lo que se habla y se mueve al final, es en lo que se fija la gente y no se fija en lo demás. O sea, muy poca gente de verdad se preocupa en todo eso. Pero bueno, cambiando un poco de tema, vamos a esta última parte en la que me interesa un poco lo que hemos estado hablando antes, ¿no? Que además es algo que yo desconocía, que ahora mismo lo que está gobernando el municipio no dispone de una mayoría. Esto le sonará mucho a la gente, que está pasando a nivel nacional. Sí. Pero cuenta un poco cómo es eso, como para que la gente se entere, que habrá muchísima gente como yo que hasta hoy no lo sabía. Vale, pues en 2023, en mayo de 2023, hubo elecciones municipales y se formó un gobierno de PSOE, Partido Socialista, Más Madrid y Podemos e Izquierda Unida. En septiembre de 2024, debido a incumplimientos del acuerdo de gobierno por parte del Partido Socialista, como por ejemplo dar dinero público a festejos taurinos, incumplimientos de cosas que habían conseguido, conquistas que se habían conseguido hacer en la legislatura anterior y que hubo un retroceso en esas conquistas, como por ejemplo esto, que ya se había dejado de dar dinero a festejos taurinos y se volvió a dar dinero público, por ejemplo, a encierros y a otro tipo de festejos populares. Además de eso, hubo otro tipo de incumplimientos, ¿no? Había
muchas medidas que estábamos intentando sacar adelante y que el PSOE no había permitido o había torpedeado. Teníamos mucho interés, por ejemplo, en la regeneración del empleo público y se estaban poniendo trabas. No queríamos que se privatizasen más servicios del ayuntamiento. Entonces acabamos dejando el gobierno, tanto Podemos como Izquierda Unida. Desde ese momento al gobierno municipal, en el que siguen estando Partido Socialista y Más Madrid, les falta un voto para la mayoría absoluta. Entonces están gobernando en minoría. Y bueno, como está la bancada de la derecha, que son PP y Vox, de la que dudo que intenten sacar apoyos un gobierno de Partido Socialista y Más Madrid, pues les quedan dos opciones, ¿no? Para intentar aprobar, por ejemplo, presupuestos, que puede ser el voto de Podemos o el voto de Izquierda Unida, que en este caso lo tengo yo en mi escaño, en mi acta de concejal. ¿Estás tú solo? Sí, de Izquierda Unida soy el único concejal y de Podemos solo hay una concejala también. Entonces, este voto que les falta para aprobar cualquier cosa que quieran aprobar en el Pleno, pues al final tienen unas reducidas opciones, tienen dos. ¿Y alguna vez habéis estado a favor? O sea... Sí. Por supuesto, Izquierda Unida es una organización que es, considero bastante coherente. Entonces, que nosotros votásemos a favor de algo cuando estábamos en el gobierno, cuando estemos en la oposición vamos a seguir defendiendo lo mismo, ¿no? Entonces, claro que podemos llegar a acuerdos porque si un presupuesto, por ejemplo, municipal, es bueno para los vecinos y vecinas de Parla, pues entonces va a ser fácil que Izquierda Unida vote a favor. Claro que podemos llegar a acuerdos y hemos llegado, claro que podemos llegar. Aunque yo esté en la oposición, ¿no? Vamos a hacer una oposición útil para que Parla tenga políticas y recursos que beneficien a los vecinos y vecinas de Parla. ¿Y habéis discrepado alguna vez la votación o no? Por supuesto, yo no. Por ejemplo, en terreno comercial, industrial que se quería recalificar para hacer viviendas, desde Izquierda Unida votamos en contra. Porque... sí, cualquiera que vea el podcast lo va a entender. Lo he dicho antes. En Parla no hay servicios suficientes para poder seguir construyendo viviendas y que esas personas que vengan a vivir a esas viviendas no tengan recursos, ¿no? Primero en Parla, hay que construir los servicios públicos y los recursos para que toda la gente tenga los para suficientes. Los que hay ahora mismo. Para los que hay ahora mismo. Y cuando los tengamos, entonces nos podremos plantear crecer, eso es. Entonces sí, vamos a defender lo mismo que estábamos defendiendo en el gobierno. Entonces cuando algo sea bueno para Parla, no vamos a tener problema en dar nuestro apoyo a este gobierno, y cuando algo creamos que es mejorable, pues ya lo hemos hecho, votaremos en contra. Bien. ¿Tú que estás fuera de tu sitio? ¿Qué pasa? Bueno, déjala, es en general, no pasa nada. ¿Tienes alguna pregunta? Muy bien. Pues por mi parte, si quieres tú añadir alguna cosa más. Pues... De cara, que queda mucho todavía para las elecciones municipales, la campaña, la pre-campaña y todo eso, pero si quieres añadir algo... Pues la verdad es que yo creo que hemos hablado de prácticamente todo. Espero que os guste lo que he tenido aquí que contar y que, sí, a mí sí, yo por mi parte... la gente me conozca un poco más también a nivel personal y también a nivel político. Y nada, y daros las gracias, muchas gracias otra vez por la oportunidad de estar aquí. Nada, muchas gracias a ti por venir, compartir este rato y hablar abiertamente de todo este tipo de cosas que al final, pues yo cuando hice el podcast no pensaba tener ningún político de Parla y poder hablar así de tú a tú, ¿no? Que al final estoy acostumbrado a ver a los políticos nada más que en la tele, que las cosas que dicen, digo, pues este tío qué coño habla, ¿sabes? Claro, bueno, yo es que no me considero político, me considero una persona de Parla normal y corriente que tenía su trabajo y que de forma natural acabó en política, y que bueno, yo siempre he estado estudiando y ahora sigo estudiando, pues porque cuando se acabe la legislatura yo puede que la siguiente legislatura siga aquí o puede que no, eso va a depender en primera medida de mis compañeros y compañeras de Izquierda Unida, de que quieran que yo siga, y en segunda medida de que la gente nos vote, ¿no? Entonces, sí. Como nunca se sabe, pues yo nunca he dejado de estudiar y de formarme, y entonces yo
tengo la vista puesta en que esto se acaba a lo mejor dentro de 2 años y que me voy a dedicar a otra cosa. Entonces no me considero un político, me considero pues eso, una persona que lleva toda la vida en Parla y que ha trabajado de muchas cosas y que ha estado en muchas asociaciones y también en un partido político. Pues nada, pues muchas gracias y mucha suerte, que me da que nos vienen Muchas tiempos gracias. convulsos y vienen cosas muy, muy raras y muy locas a futuro. Gracias a Estelar Media por la oportunidad y a todos vosotros por el trabajo. Vale, gracias a ti. Y bueno, gracias a Sandra, que ha estado hoy ahí detrás, en el Tulicam. Y como ya sabéis, siempre gracias a vosotros. Si os ha gustado, darle like, suscribiros y nos vemos la semana que viene. Chao, chao. Besitos.